Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo, esta oportunidad que nos das de estar juntos como iglesia alrededor de tu mesa. Ayúdanos, Señor, danos la comprensión, el entendimiento, que el Espíritu Santo nos abra los corazones y que, Señor, a mí me des las palabras correctas. Bien, voy a continuar entonces con esta serie de la santidad posicional. Hoy es el tema número 5 y estamos viendo cómo opera la carne. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar ser seducidos? Es un hecho, eso ustedes ya lo han visto conmigo, que mientras estemos en este cuerpo mortal, vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a cometer errores, pero eso no significa que por eso lo vamos a hacer con alevosía, premeditación, ¿verdad? De ninguna manera. Si nosotros no entendemos cómo es que la carne opera en nuestras vidas, en el creyente, entonces nuestra perspectiva sobre el caminar en victoria como Dios quiere, siempre va a estar distorsionado. Miren, algunos cristianos piensan que pues cuando yo me siento, digamos, anímicamente, ¿verdad? Cuando yo me siento, dicen, me siento derrotado, porque dicen ellos, ¿no? Algunos, no todos, dicen, es que, yo siento que me siento derrotado, siento que no hago nada y, es más, a veces siento que no tengo ni una relación con Dios, ¿verdad? Que necesito acercarme a Dios, y eso es verdad. Nuestra comunión con Dios debe ser diaria, pero muchas veces se piensa que cuando estamos cerca de Dios es cuando estamos haciendo cosas para Dios. O sea, entre más activo esté yo, es como que estoy más cerca de Dios. Pero cuando yo estoy dejando de hacer cosas, dicen, me siento lejos, me siento que Dios no me oye, siento que tengo que pedirle perdón porque como que mi vida no es lo que debería de ser. Y algunos incluso dicen que debes de rededicar tu vida a Dios. Dicen, no, pues rededícale tu vida a Dios, ¿verdad? Y luego dice, y ponte otra vez, o sea, ponte a hacer cosas para Dios, ¿verdad? Ahora, no está mal que una persona, que un cristiano, tenga prioridades en Dios. Eso está bien. Debe tener una prioridad de orar, de leer, claro. Pero nunca pensando que por el hacerlo voy a ser más agradable a Dios. O sea, lo que estoy diciendo es de que lo que tú hagas para Dios debe ser como el resultado de esa comunión con Él, no al revés. No, lo que tú haces te va a valorar ante Él, te va a dar 5 estrellas o te va a dar un me gusta. No. Déjenme decirles que, muy contrario a lo que muchos pueden decir, es que cuando nosotros edificamos nuestras vidas sobre lo que se le llama los valores cristianos, o incluso sobre aspectos morales, eso en realidad no es el cristianismo del Nuevo Testamento. O sea, el propósito de Dios no es que nuestras vidas estén edificadas en simples reglas morales. No, de ninguna manera. Su deseo es que nuestras vidas estén edificadas en la vida de Jesucristo, en quien Él es, en todo lo que Él es, todo lo que es la esencia de Cristo Jesús. Los valores, los buenos modales, ¿verdad? Y los valores como el mundo los ve, sí pueden influir en el comportamiento de la gente. Sí, y pueden hacer una mejor sociedad. Sí, eso es cierto. Pero Dios no está interesado en esa forma de vida. Dios lo que quiere es crear una relación con el hombre. Dios quiere que el hombre se conforme a su imagen. Él quiere que el hombre tenga una relación íntima con Él,
que como resultado va a producir un estilo de vida piadoso. Cuando nosotros solamente nos concentramos en guardar ciertas reglas como tales y no en una intimidad con Dios, o sea, no es que mi amor y mi comunión con Él y el Espíritu que me guía a anhelarlo, si no es eso, entonces yo voy a crear mi vida, la voy a edificar solamente en un comportamiento. O sea, si yo trato de construir mi vida alrededor de un sistema de no hagas, no digas, no toques, no esto, no el otro, o esto es correcto, esto es incorrecto, entonces estoy perdiendo el objetivo. El propósito de Dios cuando creó al hombre no fue de darle un montón de reglas nada más, no, de ninguna manera. De hecho, cuando Dios creó al hombre, cuando colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén y los puso a cuidar de este huerto que estaba ahí, Él, en una libertad, les permitió que ellos decidieran qué era lo que querían hacer. Miren, vamos a Génesis capítulo 2, en el verso 9, porque ahí se nos dice claramente que Dios, desde el principio, desde el origen de las cosas, plantó 2 árboles en el jardín. Sobre estos 2 árboles, el hombre tendría que decidir y determinar no solo el destino de ellos, sino el destino, sino el destino del mundo. Ahí en estos 2 árboles, miren, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, todos los teólogos, todos los comentaristas bíblicos, todos los grandes hombres de Dios están de acuerdo en que el árbol de la vida era una figura del Señor Jesucristo. Todos coinciden en que el árbol de la vida era una figura de Cristo, ¿verdad? Entonces, la razón por la que una persona, un cristiano, posee vida eterna, no es cuando aprende un montón de reglas, no es cuando obedece los estatutos de una iglesia, no es cuando conoce las confesiones, es cuando Cristo Jesús habita en su alma, en su ser. ¿Sí o no? Solamente. Entonces, cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, dice la Biblia que Él nos pasa de muerte a vida. De hecho, en Juan 10:10, que es una escritura que yo me imagino que todos la conocemos, una escritura que el Señor habló sobre los fariseos, los falsos líderes. Algunos han dicho por años que está hablando del diablo, pero no está hablando del diablo. Está hablando de los malos obreros, está hablando de los que son lobos rapaces, está hablando de los líderes religiosos que abusaban de la gente. Y fíjense lo que dijo en San Juan 10:10, el ladrón no viene, hablando de los fariseos, hablando de los líderes religiosos, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida. Y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. Entonces, cuando permanecemos en Él, como yo hablé la semana pasada, su vida fluye a través de nosotros, como lo dijo Jeremías capítulo 2, verso 13. Vamos rápidamente, Jeremías 2:13, porque este concepto de agua viva y de vida es un concepto que ya desde el Antiguo Testamento se manejaba y que el Señor Jesús lo volvió a decir de sí mismo. Vamos a Jeremías 2:13, donde Jeremías, el profeta Jeremías, estamos hablando de alrededor de casi 700 años antes de Cristo, Jeremías predicó a un pueblo de Israel, y uno de los reproches que Jeremías les da al pueblo de Israel es este. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, 2 males. El primero, ¿cuál es? Me dejaron a mí fuente de agua viva, y número 2,
cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Se fijan? Dice, dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es el primero? El primero es que me dejaron a mí y fueron a adorar otros ídolos, Baales, me abandonaron. Eso es el primero. ¿Cómo puede ser que hayan dejado a mí, que soy la fuente de agua viva? Está hablando en un sentido espiritual. Y número dos, trataron de utilizar por sus medios, cavar cisternas, como si fuera posible en sus fuerzas tratar de obtener la vida, cuando no se puede, porque solamente Dios, que es el agua viva, puede al hombre darle esa agua y saciar su alma, darle vida eterna. Y dice, y ellos cavaron cisternas. El problema es que las cisternas, que son para retener agua, están rotas. O sea, no pueden retener agua porque el agua se va, se acaba. No es posible. Aquí hace una comparación de él como agua viva. Y cuando nosotros vemos ya en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4, versos 10, el Señor Jesús lo vuelve a confirmar, hablando ahora de Él como Dios, hablando Él como el proveedor de agua viva. En Juan capítulo 4, versos 10, el Señor está en una fiesta judía. Está con la mujer samaritana, ese es el otro que vamos a hablar ahorita. Está con la mujer samaritana, hablando con esta mujer en el pozo, le pide de beber agua física, literal, agua de beber. Y el Señor le dice a la mujer samaritana, si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? O sea, Él, el mismo, tú le pedirías y Él te daría, ¿qué? Agua viva. Si tú supieras quién soy yo, quién es el que está delante de ti, y si tú supieras cuál es el regalo de Dios, la salvación, porque de hecho esta mujer, después del diálogo que tiene con Jesús, esta mujer se convence de que el Señor es más que un profeta, va a hablar a la gente de Samaria. La gente pues lo conoce y a partir del testimonio de esta mujer se desata ahí un avivamiento increíble en Samaria, de tal manera que la gente dice, ya no creemos por lo que tú nos dices, sino porque nosotros mismos estamos convencidos y hemos visto quién es este hombre. Y ahora sí, en Juan 7:38, en una de las fiestas, dice que el Señor Jesús se puso en pie y Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego el verso 39 nos dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que, ¿qué? Creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjense. No es, hermanos, y yo por eso, lo que voy a decir lo digo con todo respeto, yo admiro mucho, lo digo de verdad, tengo biografías de ellos en libros, yo admiro mucho a los reformadores, son grandes hombres, fueron grandes hombres, admiro a grandes hombres de Dios, no solo los reformadores, a otros que fueron antes de los reformadores. Admiro a hombres que vivieron en el siglo pasado, que fueron grandes hombres, pero que muchas de las veces, no digo que siempre, muchas veces el día de hoy, la gente está más preocupada en enseñarle a la gente una doctrina, lo cual no digo que esté mal, que creo en la doctrina, de hecho estamos viendo teología bíblica los jueves. No está mal, pero creo que muchas de las veces, como decía Paul Washer, que es un predicador, él decía, usando un refrán de Estados Unidos que usan los norteamericanos, yo lo he dicho algunas veces, ¿no? Dice, muchas veces tenemos primero nosotros el carruaje y luego los caballos. O sea, estamos más interesados en que la gente conozca una serie de doctrinas, de confesiones, que conocer a Jesucristo.
Entonces decía Paul Washer, a veces parece que ponemos el carruaje, ¿y dónde están los caballos? ¿De qué nos sirve tener un carruaje si no tenemos animales que lo van a tirar? Necesitamos primero tener los caballos para después tener el carruaje, ¿o no? ¿De qué nos sirve tener un carruaje guardado? Es como tener un carro, si ya tengo un carro, me compré un carro y no tiene motor. Voy a las tortillas, ¿verdad? Y lo vas empujando. Ya me voy a trabajar, ya va armando con su carro, ¿verdad? Y le dice a su esposa, ayúdame porque ahorita que está de bajadita federalismo, pues ahí puedo agarrar vuelo. Imagínate el regreso. Entonces, no, tenemos que entender que primero tiene que producirse la vida en la persona, y eso solamente se logra a través de Jesucristo. Nosotros no podemos producir vida. El Señor Jesucristo, yo lo mencioné la semana pasada en Juan 15, Él dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Entonces su vida fluye de manera natural en los cristianos cuando estos permanecen en Él. Ahora, volviendo al huerto, Dios quería que Adán y Eva vivieran todos los días de su vida por medio de la vida de Él, toda la vida. De hecho, ese era el propósito, que pudieran comer del árbol de la vida, cosa que no pudieron hacer porque comieron el árbol equivocado. Incluso fue tan tajante que Dios los expulsó del huerto y resguardó allí el árbol de la vida. Mientras Él fuera la fuente de sus vidas, no tendrían por qué preocuparse de nada, en lo absoluto. Jamás de los jamases, Adán y Eva tenían que preguntar lo que era bueno y lo que era malo. No había por qué hacerlo. Sin embargo, el comer del árbol del bien y del mal fue lo que hizo que todo empezara mal para el hombre, todo. Dice la Biblia en Génesis 2:9 que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, lo leí hace un momento, es el que leí al principio. Y dice el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del mal. Ahora, cuando Dios les prohíbe a ellos, no lo hace porque se le ocurre, sino por su propio bien. Dios creó este árbol y les dio una elección. A ellos los dejó elegir. Ellos eligieron mal. Si ellos elegían vida, vivirían para siempre. Y podrían gozar de todo lo que era Dios completamente. Dice Génesis 2:16 y 17, si quieren acompañarme ahí. El Señor claramente le prohíbe al hombre, Génesis 2:16 y 17, Jehová Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Clara era la elección, no había algo complicado, era clara la elección, vida o muerte. Podían continuar viviendo en total dependencia de Dios o podían elegir ser independientes de Dios. Ustedes saben la historia. Dice Génesis 3:4-7 que la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Más bien Dios sabe que el día en que tú comas de ese árbol serán sus ojos abiertos y van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio el árbol, comió y le dio a su marido, ¿verdad? O a Adán. Y por primera vez estuvieron conscientes del bien y del mal. Y a partir de ese día, todo hecho de sus vidas sería juzgado por un sistema de valores del bien y del mal. Sin embargo, lo recalco otra vez, ese no era el plan original de Dios. Su deseo es que ellos simplemente permitieran a Dios ser la fuente de autoridad de sus vidas. Ahora, aquí estamos, siglo XXI. ¿Cuál es el plan de Dios? El mismo.
sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Desde que Él empezó en el huerto del Edén, Él no ha tenido otra idea diferente. Él sigue esperando y Él sigue pensando en que Él siga siendo la fuente de nuestras vidas y no las leyes del bien y del mal. Y lo voy a explicar. Cuando nosotros venimos a Cristo, poseemos la vida divina de Jesucristo. Conforme permanecemos en Él, su vida fluye a través de nosotros, produciendo un estilo de vida justo. Produciendo, fíjense lo que dije, produciendo. Él produce. Esa palabra, que es energeo en el griego, habla no solamente del Espíritu Santo, que produce en nosotros, sino también habla de la palabra, que tiene un poder y que produce en nosotros. Entonces, si nosotros no entendemos que todo nuestro estilo de vida, todo lo que nosotros somos, debe de estar caracterizado por una obediencia hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Dios demanda, como resultado de esa permanencia en Él y no como resultado de una serie de reglas que tengo que obedecer, porque si no lo hago, me puede pasar algo. No se trata de eso. Cuando nosotros, hermanos, yo hablaba la semana pasada de esto, cuando nosotros somos descuidados y no permanecemos en Cristo, pues entonces empezamos a ver, como decía Santiago, ¿verdad?, qué es lo que sucede. Y hay algo muy interesante, pero cuando nosotros empezamos a depender y alejarnos de esa comunión continua con Cristo y con Dios, empezamos a ver algo que se llama autosuficiencia e independencia de Cristo. Empezamos a caminar en nuestras propias decisiones. Empezamos a hacer las cosas de nuestra manera. Empezamos a creer que nosotros somos capaces por nosotros mismos, y ese es un grave error. Por eso yo decía hace un momento, y lo dije la semana pasada, y he estado utilizando estos versículos de Juan 15, porque ahí el Señor pone un énfasis muy claro al decir: separados de mí nada podemos hacer. Ahora, muchas de las veces, hermanos, debemos de reconocer que nosotros somos muy rápidos, muy prontos para reconocer cuando una persona que no es cristiana, fíjense lo que voy a decir, cuando una persona que no es cristiana demuestra ciertos actos de bondad, demuestra ciertos actos, digamos, de benevolencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay organizaciones como Cáritas, y como Cáritas hay muchas otras, ¿verdad?, que se dedican a hacer obras de caridad, o personas mismas, ¿verdad?, gente que tiene recursos, o no solamente gente que tiene recursos, simplemente gente que tiene un deseo de ayudar al prójimo, ¿verdad? Inmediatamente los cristianos decimos, no, eso para Dios no significa nada. Y es cierto, porque por obras nadie es salvo. Es verdad. Sin embargo, déjenme decirles que no somos tan rápidos para reconocer cuando nosotros o alguien que dice que es cristiano actúa de la misma manera, tratando de agradar a Dios por medio de su propia justicia, por medio de sus propias obras. O sea, aquella persona que se enaltece y que habla de sí misma y que dice lo grande, lo bueno, lo bondadoso, todo lo que ha hecho, ¿verdad? Todos le aplauden y todos de alguna manera vemos y decimos, mira qué bien, ¿verdad? No, hombre, ese es un gran hombre de Dios, no, qué mujer, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, es que delante de Dios es lo mismo. O sea, las obras que la carne produce delante de Dios no sirven. Y sin embargo, muchas de las veces nos impresionamos nosotros con la bondad humana cuando se produce por sí misma, cuando delante de Dios eso no cuenta porque es justicia propia, aun cuando aquellos cristianos lo hacen por sus propios recursos. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que entonces empezamos a vivir por ciertas reglas
que nosotros creemos que son las correctas y nos olvidamos de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que lo que yo haga lo tengo que hacer porque el Señor Jesucristo que está dentro de mí me está moviendo a hacerlo, y no porque lo hago para recibir la gloria. Miren, esto que voy a decir también puede sonar tal vez un poco contrario o puede sonar un poco antibíblico, pero déjenme decirles que yo hablaba con un amigo hace tiempo y él me estaba diciendo, un amigo pastor, y él me decía, dice, mira, qué bonito sería que todos pudiéramos vivir según los 10 mandamientos. Y eso se oye bien, ¿o no? ¿No se oye bien? Si yo les dijera, hermanos, qué bonito sería que pudiéramos, es más, no solamente nosotros, sino la gente de allá afuera, todos, vivir bajo los 10 mandamientos. ¿Qué dirían ustedes? Amén. Pero déjame decirte algo. El propósito de la ley no era que viviéramos en ella. Nunca, jamás. De hecho, Dios nunca diseñó la ley para que el hombre pudiera vivir por ella. Es más, ni el mismo Moisés, que fue un gran hombre, pudo vivir por ella. No, de hecho, no existe nadie que pueda hacerlo. Los 10 mandamientos y la ley, hermanos, nos delinean un código moral que refleja la naturaleza de un Dios santo. Pero nunca nos pueden dar vida, nunca, jamás. Martín Lutero, que fue un reformador, el que inició la reforma en Europa, él dijo lo siguiente: la ley diagnostica la enfermedad, pero el evangelio la cura. Fíjense, la ley diagnostica, nos dice cuál es la enfermedad. Nos dice, mira, ¿cuál es tu enfermedad? Eres un codicioso, eres un adúltero, eres un mentiroso, te diagnostica. Pero nadie puede vivir por ella, porque ese no era el propósito de la ley. Y luego dice Lutero, el evangelio cura. El evangelio trae esa medicina al alma. Miren, vamos a ver, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 5 y 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 5 y 6, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, ¿verdad? De Dios. ¿Sí dice de Dios? No dice de la ley. ¿Verdad que no dice así? No. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Un nuevo pacto, ¿sí? No de la letra. ¿A qué se refiere cuando dice de la letra? La ley. Sino del espíritu. Porque la letra, ¿qué hace la ley? Te condena. Pero el espíritu te da vida. ¿Te fijas? O sea, te diagnostica la enfermedad espiritual, claro. Pero no te ofrece ninguna esperanza para la cura. De hecho, vamos a Gálatas capítulo 3, verso 24. Porque aquí el apóstol Pablo, en Gálatas 3, 24, nos explica qué era y qué fue la ley. ¿Cuál fue, digamos, el propósito de la ley? Fíjense, Gálatas 3:24, ¿ya lo tienen? Fíjense, dice, de manera que la ley, voy a leer en Reina Valera y luego voy a leer en Nueva Traducción Viviente.
La ley ha sido nuestro ayo. Y algunos dicen, pues, ayo, pues, amén, ¿verdad? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Fíjense, dice en la versión traducción viviente, dicho de otra manera, la ley fue nuestro tutor. Ya quedó más claro, ¿verdad? ¿Qué es un tutor? ¿Mande? ¿El qué? El ayo, dice hermano. ¿Y qué es el ayo? Pues el tutor. ¿Qué es un tutor? Un maestro. De hecho, en el tiempo de Pablo, el tutor era como una nodriza que se encargaba del niño desde que estaba chiquito hasta que ya tenía una edad más consciente y le enseñaba todo lo relacionado a los buenos modales, educación, todo lo que es álgebra, matemáticas, todo abarcaba todas las áreas. Entonces, lo que está diciendo, ¿verdad? Dice, la ley fue nuestro tutor cuando estábamos chicos, ¿verdad? Algunos han tenido nanas, ¿verdad? Ay, mi nana. Porque crecieron con una persona que les cuidaba. Incluso en la escuela, cuando uno va a firmar calificación, dice, bueno, el padre o tutor, ¿verdad? En este caso, bueno, el responsable, si no están los papás. Bueno, entonces ya entendimos. Dice, la ley, sí, la ley de Moisés, sí, la ley de Moisés, fue nuestro tutor, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta que vino a Cristo, ¿verdad? Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Alguien lea Romanos 10:4, por favor. Fíjense, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, el camino, la carretera llamada ley, ¿verdad? Llega a un fin, y en ese fin dice, soy yo, Cristo. O sea, tú no puedes, eres incapaz, no puedes hacerlo. Entonces, si nosotros intentamos imponer la justicia, nuestra justicia incluso, sobre una persona, incorporando valores basados en la ley, incluso, hermanos, en los 10 mandamientos, es inútil. No. Ahora pregunto, hermanos, ¿puede una persona que no tiene a Cristo, separada de Él, guardar los 10 mandamientos? ¿Puede hacerlo? No, jamás. ¿Qué capacidad tiene alguien para obedecer las leyes sin Cristo? No puede hacerlo. Nada. Entonces, la respuesta para la persona no es el que nosotros le digamos, mira, esta es la ley, no. Tengo que decirle cuál es su enfermedad, pero guiarle y decirle que Cristo es la respuesta para su vida. Si nosotros estamos formando o estamos tratando de formar personas que se conforman, o sea, se amoldan a un sistema religioso de valores, aún cuando suene muy piadoso como la ley, lo único que vamos a producir va a ser gente hipócrita, falsa, que se va a tratar de cuidar de los demás, de no hacer cosas, pero en su vida personal, en su vida con su familia, ¿verdad? Va a ser como aquella persona que decían que estaba en el púlpito y que su esposa estaba sentada ahí abajo
y había una mujer a un lado y le dijo, ¡qué bendición! Usted es su esposa, ¿verdad? Dijo, sí, ¡qué bendición estar casado con ese hombre!, ¿verdad? Ha de ser lo mejor. Dijo, si usted lo conociera en la casa, ¿verdad? Decía Spurgeon que algunos predicadores sería mejor que nunca bajaran del púlpito, ¿verdad? O que nunca se subieran. ¿Por qué? Porque, hermanos, no podemos nosotros centrarnos en valores, aún como la ley, para forzar a la gente o decirle a la gente que ese es el estilo de vida que deben de vivir. No, nosotros debemos más bien llevarlos a Cristo Jesús. Debemos llevarlos a Él. Cristo es la respuesta para su vida. Debemos edificar las vidas a través de una comunión con Cristo Jesús únicamente. Si nosotros nos centramos en el comportamiento, hermanos, ¿quién no falla? ¿Quién no peca? Y de hecho este es uno de los problemas que yo veo el día de hoy. Lo platicaba yo con Daniel hace, creo que 3 semanas, si mal no recuerdo, ¿verdad? Hablábamos precisamente de cómo muchas de las veces hay grupos cristianos que se han hecho tan rígidos, tan estrechos, que solamente están viendo qué es lo que otro cristiano hace para señalarlo, poner el dedo y decir, mira nada más, y eso que tú eres cristiano. A ver, un momento. Debemos entender que nosotros vamos a cometer errores. Perfectos no lo somos. No estoy justificando, hermanos, no lo estoy haciendo. Lo que estoy diciendo es que una persona, aun cuando tiene a Cristo y aun cuando nace de nuevo, va a fallar. Pero en ese proceso llamado santificación, Dios lo va a ir guiando. Lo tiene que ir formando en su vida, en su carácter, en su persona, a Cristo mismo. Lo va a tener que pasar por muchas situaciones. Lo va a tener que moldear. Yo me acuerdo cuando el Señor Jesucristo me salvó, me rescató. Me fui al instituto y cuando estaba allá, recuerdo todavía perfectamente bien, tenía 17 años, era un adolescente, y debo de reconocer que todavía como persona había muchas cosas en mi vida que dejaban mucho que desear porque era un joven inmaduro. Sin embargo, lo que sí sabía es que Cristo Jesús me había salvado. Lo sabía, no había duda en mí. ¿Y saben qué? Recuerdo muy bien que me llevé yo una playera que yo usaba antes, pero me la llevé porque era mi ropa, o sea, no me la llevé por otra cosa. Y esa playera que yo tenía era una playera que era de un grupo de rock. No voy a decir cuál, porque no tiene ni caso. Pero yo me acuerdo que saqué mis cosas cuando me pusieron ya en el cuarto donde yo iba a vivir ahí. Entonces saqué abrí la maleta, saqué mis cosas, mi ropa, y me puse esa playera. Miren, en el momento en el que yo me vi en el espejo, dije, ¿qué? No, o sea, ay, qué feo está esto. Dije, yo no me voy a poner esto. ¿Saben qué hice? Me quité la playera y la tiré a la basura. A ver, pregunto, ¿quién me dijo eso? ¿Me dieron un reglamento? Me dijeron, mira, aquí hay un código en donde dice que playeras de rock, ¿verdad? No entran. Aquí no sé si me estoy dando a entender. O sea, hay cosas, obviamente alguien puede decir, bueno, pero tú tenías poco tiempo, claro, pero déjenme decirles que de la misma manera hacemos cosas que están mal, y díganme quién es, si tú has nacido de nuevo, quién es el que te da la convicción y te dice, está mal. El manual que tenemos aquí en la iglesia, Gracia, lo abres inmediatamente, página 284, ¿qué gel debo comprar? Ah, no, pues aquí dice que no debo comprar gel del moco de gorila porque ese no está bien. No, estoy usando tal vez ejemplos así un poco medios, ¿verdad? Extremosos, pero lo que estoy diciendo es que Dios, el Espíritu Santo, como lo dijo en su palabra, pondrá sus leyes en nuestros corazones
Y dice, y nadie le dirá a su compañero, conoce al Señor. ¿Por qué? Dice, porque cada uno lo va a conocer. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto no se trata de que yo te dé una lista de lo que no debes hacer o lo que debes de hacer. Se trata de la vida que Cristo Jesús que está dentro de ti, si está dentro de ti obviamente, va a producir cambios y te va a ir mostrando lo que está bien y lo que está mal. ¿Conforme a qué? Conforme a su palabra. Pero si yo invierto los papeles, como yo decía, si yo primero pongo el carruaje, pero me olvido del caballo, de nada me sirve. Lo primero es que tengamos personas que primero realmente conozcan a Cristo, que sean nacidas de nuevo, porque de otra manera lo único que vamos a estar haciendo es estar, como decía también Spurgeon, ¿verdad? Vamos a estar arreando chivas y no ovejas. O sea, continuamente vamos a tener que estar, no, mira esto, no, y eso no es, así no debe ser. Nuestra obediencia, nuestra vida, lo que hacemos, nuestro agradecimiento y todas las acciones que se producen de la justicia impartida de Cristo en nosotros, se reflejan con acciones, pero no al revés. Si nosotros hacemos las cosas al revés, entonces estamos mal. Si nosotros empezamos a evaluar nuestra apariencia, nuestras acciones, ¿verdad? O sea, cómo hacemos, cómo actuamos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasa con el hombre? Entonces ya no estamos centrándonos en Cristo. Estamos entonces centrándonos en lo que hacemos. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Dice Colosenses 2:8. Pablo escribe a los Colosenses 2:8 y les dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta palabra huecas sutilezas, filosofías, esta palabra filosofía significa literalmente amor a la sabiduría. Y no es un mal, pero se torna un mal. ¿Saben cuándo? Cuando los hombres buscan la sabiduría aparte del Señor Jesucristo. La sabiduría del mundo no es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar o amar la sabiduría, pero no la de Dios, hay cristianos que saben lo que dijo Aristóteles, Sócrates, ¿verdad? Y saben mejor lo que dicen, incluso leen libros de filosofía y te los citan y dicen, como dijo Aristóteles, ¿verdad? Pero no saben ni un versículo. ¿Cómo es posible que busquen la sabiduría de este mundo? No, la sabiduría verdadera, ¿verdad? La verdadera sabiduría proviene de Dios. Y cuando nosotros buscamos sabiduría aparte de Él, entonces se torna en un mal. Y aquí, la palabra filosofía, el término que usa Pablo, se emplea para describir los intentos de los hombres de encontrar mediante su propio intelecto e investigación las cosas que solamente pueden ser conocidas por revelación divina. Solamente. Alguien que lea 1 Corintios 2:14, Pablo habla de esto. 1 Corintios 2:14. ¿Qué es lo que hace el hombre? Cuando dice el hombre natural, está hablando del hombre sin Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hace el hombre sin Dios, Armando? Que dice, ¿verdad? No las percibe, no las entiende, no puede, ¿verdad? Dice, son una locura. ¿Cómo es que se han de discernir? Espiritualmente. Entonces, esa filosofía de la que está hablando Pablo es mala porque exalta la razón humana por encima de la de Dios y adora la criatura
en lugar de exaltar al Creador, al único que merece la gloria, que es Dios. Entonces, el día de hoy, el intelectualismo y el racionalismo y todo este tipo de filosofías humanas totalmente dicen, no se dejen engañar. Luego dice, huecas sutilezas. Esa palabra huecas sutilezas, estoy hablando de Reina Valera, en sus versiones obviamente que cambian, ¿no? Pero eso se refiere a enseñanzas falsas y carentes de valor de aquellos que ofrecen verdades secretas a un grupo, ¿verdad?, muy reducido. O sea, en el tiempo de Pablo había un grupo que eran los gnósticos. Los gnósticos, como el día de hoy todavía los tenemos, y como todavía los canales de televisión de Estados Unidos le dan mucho énfasis a los libros apócrifos de Judas y de María Magdalena, escritos por gnósticos que no tienen absolutamente nada que ver con Cristo, nada. Entonces, este tipo de personas, ¿qué es lo que hacen? Tratan de agasajar la curiosidad humana, apelando a la vanidad, diciendo que ellos son aquellos que han recibido cierta revelación secreta, ¿verdad? Y todo lo que son filosofías y huecas sutilezas son las que Pablo ataca, porque son según tradiciones de hombre, que es lo que dice después, tradición de hombres. ¿Eso a qué se refiere? A enseñanzas religiosas que han sido inventadas por hombres, pero que no tienen un fundamento en la Escritura. O sea, una tradición que se ha implementado, o una costumbre, y que se ajusta a ciertas circunstancias particulares, pero que no tienen nada que ver. Es como, por ejemplo, si hablamos de la Iglesia Católica. ¿Cuántas tradiciones tiene la Iglesia Católica? Pues un montón. ¿Son bíblicas? No, ninguna. Dicen, no hagan caso a tradiciones de hombres. Luego dice, a los principios elementales del mundo. Ahí se está refiriendo a rituales, ceremonias, ordenanzas del judaísmo, específicamente, que esperaban conseguir el favor de Dios. Miren, la ley de Moisés había servido a un propósito, como un tipo o una figura de lo que iba a venir. Todo el tabernáculo, incluyéndolo el tabernáculo, todo lo que era el sumo sacerdote, las piedras que tenía en el pectoral, todo, dice Pablo, era una figura, todo. Hebreos también lo dice, figuras de lo que iba a venir. Entonces, volver ahora otra vez a ellas, como los Gálatas, que los Gálatas vivían en la gracia, y llegan estos judaizantes, les dicen, no, están mal. Aquí ustedes lo que deben hacer es guardar el Sabbat. Deben de dejar de comer ciertos alimentos, deben de dejar de hacer esto, los hombres tienen que circuncidar. O sea, volver otra vez sería empezar a caer de la gracia. Es volver a algo que Dios no nos ha llamado a hacer. Y Pablo quería que los colosenses pusieran a prueba toda enseñanza que no se ajustara con la doctrina de Cristo. Dice un comentarista bíblico sobre esto, dice, en esta escritura Pablo lo que está diciendo es lo siguiente: tengan cuidado que nadie estropee vuestra fe por medio de intelectualismo ni de fatuos despropósitos. Tales cosas están en el mejor de los casos basadas en ideas humanas acerca de la naturaleza del mundo y descuidan a Cristo. Y luego dice el verso 9 de Colosenses 2, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense qué intención tan hermosa y acumulación de evidencia la que hace Pablo acerca del hecho de que Cristo es Dios. Dice su deidad, en Él habita corporalmente la deidad, Dios, todo lo que es Él. Y después habla, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta es una respuesta de Pablo efectiva a esas formas de gnosticismo que negaban la deidad del Señor Jesucristo. Incluso el día de hoy, hermanos,
Tenemos a la ciencia cristiana, tenemos los testigos de Jehová, tenemos también la teosofía, el cristiadelfianismo. ¿Han oído de los cristiadelfianos? Estos hombres yo los conocí porque nosotros, bueno, ustedes saben, teníamos una revista y una vez nos hablaban por teléfono. Y miren, hermanos, déjenme decirles algo. Aquí está Norma, que fue testiga de Jehová. ¿Cuántos años fuiste testiga de Jehová, Norma? ¿5 años? Ok. Siempre cuando yo he ido a ver estos grupos, siempre tienen un común denominador todos. Ocultan algo. ¿Cuántos de ustedes han hablado con un mormón? O sea, con los elders que llegan a sus casas. Daniel. ¿Quién más? ¿Sí? ¿Mandé? ¿Quién dijo? Tú muy poquito, pero has hablado con... Fíjense. Todos se presentan, todos ellos que niegan la divinidad y la deidad de Cristo, la niegan totalmente. Todos se presentan, incluyendo a estos cristiadelfianos. Cuando yo los fui a ver, aparentemente, ¿alguien ha tenido un contacto con estos cristiadelfianos que se publican en el periódico? En muchas revistas se están publicando. Y aquí llegaron a Guadalajara ya hace algunos años atrás, y mucha gente empezó a oír, mucha. Cuando yo fui a verlos, porque éramos una revista, se me hacía muy raro. Entonces me empezaron a dar de sus folletos y de toda su información, y me querían convencer. Le dije, a ver, algo no me checaba. Le dije, a ver, ¿me puede decir para ustedes quién es Cristo? Y ahí salió todo. Tú platicas con un testigo de Jehová, incluyendo los mormones, dicen, vean los videos de los mormones, son preciosos, bien hechos, profesionales. Pero tú platicas con un mormón y dile, ¿quién fue Jesucristo? Y todos van a coincidir en decirte que Jesucristo no era Dios. Todos, sin excepción. Por eso Pablo pone este argumento tan claro y tan fuerte. Y él nos pone a pensar algo, hermanos, aquí en Colosenses. Pablo está llevando a los colosenses a un punto en donde quiere que ellos se den cuenta de por qué tendrías tú que satisfacerte con algún tipo de enseñanza o doctrina extraña que rebajan o ignoran a Cristo. Si tú tienes a Cristo y Cristo es todo Dios, en él habita toda la deidad, entonces estamos, como dice ahí el verso 9, y el verso 10, perdón, el verso 10, ¿y qué dice? Completos. Están completos en él. Estamos completos en él. Dice, él es la cabeza de todo principado. Él es la cabeza de toda potestad. Y él trata de hacer conciencia en sus lectores de que toda suficiencia de Jesucristo, toda su posición que tiene es para nosotros suficiente. Y esta es una maravillosa declaración de la gracia de Dios, tremenda. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y los creyentes están completos en él. Amén. No es como dicen los mormones, que somos semidioses. No está hablando de eso. El único que tiene toda la plenitud es Cristo. Él es el reflejo, Él es la imagen misma, dice Hebreos, del Padre. Él es el que sustenta todo. Él es el que tiene el poder de todo. Él está sentado a la diestra y Él es Dios. Así que por lo tanto, el creyente que tiene a Cristo tiene todo lo que necesita para su vida y para la piedad. Déjenme leerles lo que Charles Spurgeon dijo sobre este texto. Él dijo lo siguiente: somos completos sin la ayuda de ceremonias judías. Somos completos sin la ayuda de filosofía. Somos completos sin los inventos de la superstición. Somos completos sin los méritos
humanos, somos completos en aquel en quien estamos nosotros y el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Los gnósticos se sentían absortos por la cuestión de los ángeles, y de eso se hace mención más adelante. En el verso 11 dice: en él también, Pablo lo dice, fueron circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ustedes saben que la circuncisión era un ritual del judaísmo. Era una operación de cirugía menor que se aplicaba a los hombres, a los niños varones, ¿verdad?, en su prepucio. Espiritualmente significa la muerte a la carne o quitar la naturaleza mala, corrompida que hay en nosotros. Sin embargo, el pueblo judío se quedó con estas ceremonias, ¿verdad?, y descuidó su sentido espiritual. Se perdieron. Y si nosotros no tenemos cuidado, nos podemos perder. Podemos anteponer nuestra denominación. Podemos anteponer tantas reglas en nosotros que nos olvidamos de lo más importante, que es Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Estamos completos. El hombre está completo en Él. No en un montón de reglas que yo le puedo dar. Si nosotros no entendemos esto, podemos perder el equilibrio. Podemos nosotros convertirnos en gente que puede ser tan tajante, tan dura, como los fariseos, que ellos ponían el dedo en la llaga y les decían: mira, ¿cómo es posible, verdad, que este hombre fue sanado el día sábado? Y Jesús les dijo: son unos hipócritas. ¿Cuántos de ustedes en un día sábado se les cae un animalito y no van y lo sacan del hoyo? Pero este hombre que ha sido sanado, o esta mujer que había sido atormentada por Satanás, ustedes alegan. Y dijo: hagan justos juicios. Cuando los discípulos van en el día sábado y están tomando, ¿verdad?, trigo, y se lo están comiendo, ¿verdad?, lo juzgan. ¿Cómo es posible? Jesús les dijo a ellos: ustedes son los que cuelan el mosquito, pero tragan el camello. ¿Se fijan? Nos podemos perder. Él mismo narró una historia de un fariseo y un publicano. ¿Sí o no? Si nosotros tratamos de lograr el favor de Dios por medio de ceremonias y de buenas obras, entonces estamos perdiendo el objetivo, porque eso se llama carne. Y dice la Biblia que la carne no puede agradar a Dios. No puede agradar, no, dice Pablo de una manera rotunda: nada puede agradar a Dios. Él nos ha circuncidado de manera espiritual. ¿Cómo? A aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesucristo. Cada creyente es circuncidado en la circuncisión de Cristo. Y la circuncisión de Cristo es una referencia a su muerte en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió, el creyente también murió al pecado. Yo hablé de esto en Romanos 6:11, lo dice. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta circuncisión no fue hecha a mano. O sea, no hubo manos humanas que tengan méritos para decir: yo, mira, aquí está. No, no puede. Esta circuncisión fue hecha por Él. La salvación es de Él. Él es el que salva, es obra de Él. Entonces, nosotros no podemos jactarnos ni vivir diciendo que hacemos cosas que dan mérito para nosotros hacia Dios. No puede ser. Y Pablo sigue hablando que fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también dice fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, verso 13, les dio vida, juntamente con Él. Les dio vida juntamente con Él, perdonándoles, ¿qué? No, todos, no los pecados.
Dice Reina Valera, todos los pecados, no los pecados, todos los pecados. Eso ya lo hablamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el verso 14 al 16 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Yo hablé de esto el martes cuando hablé de la fe. ¿Qué era ese decreto? ¿A qué se refería ese decreto? Esa carta de decretos, yo hablé de eso. Que nos era contraria, claro. Teníamos una deuda muy grande, ¿se acuerdan que hablé de esto? Había una deuda muy grande. ¿Tú veniste esa vez? ¿Ese martes no veniste? Te lo perdiste. Dice, y quitó, ¿verdad? Esa acta de adeudo que había tan grande, impagable, la quitó y la clavó en la cruz. Despojó a principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice Pablo, que nadie los juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Todo lo cual, dice el verso 17, es sombra ¿de qué? Pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. La semana que entra voy a seguir hablando de este tema. Vamos a seguir viendo. Porque Pablo está diciendo que todo esto que había en la ley, ceremonias, rituales, todo esto no era más que la sombra de la verdad. Pero ¿quién era la realidad de esa sombra? Cristo. La semana que entra primero, porque todavía tengo mucho que hablar y la verdad sé que aquí nos vamos a ir más tarde y hay que respetar el tiempo. La semana que entra continuamos Colosenses 2:18, seguimos hablando sobre este tema que de verdad a mí me interesa mucho hablar. Hermanos, miren, de verdad que Dios nos ayude a siempre mantener el Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Saben cuál es ese Espíritu? Lo dice Filipenses 2. Que siendo Él Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, vino a los hombres, se hizo hombre, que eso ya era una vergüencísima, y dice, y no solo eso, se hizo esclavo de los hombres. El Espíritu de Cristo es la humildad. Ver a los demás como superiores a mí. Cuando yo trato de imponer mi justicia, entonces estoy fallando. Ahora, yo no estoy diciendo que por eso no vamos a tener reglas en la casa. Pero déjenme decirles algo. Al menos puedo hablar por mi experiencia. No digo que mi experiencia sea una doctrina y una ley. No. Pero al menos yo les puedo decir algo. Lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en la vida de mi hija, mi esposa, somos creyentes. Yo no lo afianzo con la ley, yo lo afianzo con gracia. Y yo sé que mi hija va a fallar. Es más, ha fallado, ha pecado. Sin embargo, la gracia de Dios la ha sostenido. ¿Cuál es el fruto de esto? ¿Verdad? ¿Cuál es el fruto? Lo dice Santiago. Sin embargo, de eso voy a hablar la semana que entra. Por eso no quiero tocar ese tema todavía, porque quiero llegar a ese punto en donde ustedes entiendan que Juan dice que si pecamos, tenemos un abogado, que es Cristo. Y que Él nos perdona. Tenemos que entender que nuestra relación con Él ya no es de tipo penal, no es un perdón penal, judicial, ya no lo es. Es paternal. Pero eso lo vamos a ver primero Dios la semana que entra. Porque Pablo en el verso 18 empieza a hablar, dice que nadie los prive, que nada ni nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, hablando de cosas que dicen que han visto, vanamente hinchados por su mente, ¿verdad? Carnal. Y yo conocí un caso de estos aquí en Jalisco. A veces pensamos que esto no existe. No, yo conocí una iglesia donde ellos decían que los ángeles descendían y entraban en los cuerpos de ciertos vasos, así le decían los vasos,
y que daban mensajes y revelaciones. Esto es terrible. No, hermanos. Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor. Ustedes más bien, por favor, pónganse de pie. Señor, Padre, aquí estamos delante de ti. Señor, no hay nada, al menos yo no tengo nada en lo absoluto, nada de qué jactarme, nada. Al contrario, Señor, cada día soy como una persona que está desesperada, que sin ti, Señor, no puede hacer absolutamente nada. Y sin embargo, también debo de reconocer que en mi naturaleza quiere la gratificación, quiere sentir que hace algo por ti, que de alguna manera me hace creer y me engaña en que puedo llevarme, aunque sea un poquito de gloria. Y eso no es así, Señor. Toda la gloria la mereces solamente tú. Solamente tú. No existe nada, Señor. El mismo apóstol Pablo decía, somos vasos de barro, frágiles, débiles, en las cuales el poder de Dios radica, habita. Pero nosotros no somos nada. No somos nada, Señor. Absolutamente. Mis buenas acciones deben de ser el resultado de mi permanencia en ti. No al revés, Señor. Mira, Señor, yo te pido que nos ayudes como iglesia, ayúdame a que podamos entender y saber, como decía Pablo, la ley es buena si se sabe utilizar de manera correcta. ¿De qué nos sirve, Señor, tener una iglesia que solamente centra su vida en reglas y ordenanzas, pero que su corazón, como tú dijiste a los fariseos, está lejos de ti? Con sus labios me honran, pero su corazón, ¿dónde está? Lejos, en otro lugar. De nada nos sirve, Señor. Si tú no eres nuestra pasión, si tú no eres lo que mueve nuestras vidas cada día, de nada sirve todo lo que hagamos. De nada. Es basura. Padre, ayúdanos a enamorarnos de ti, a amarte cada día, y que todo lo que hagamos lo hagamos como resultado de ese amor que tenemos por ti, inmerecido, Señor, inmerecidamente. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.